Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. A ver, imaginemos por un momento un botín de guerra tan gigantesco que de salir a la luz, pues tendría el poder de quebrar la economía global en un solo día. Sí, una locura. Hablamos de una riqueza oculta capaz de alterar por completo el equilibrio de muchas naciones. Y para llegar al fondo de todo este enigma, hoy nuestra investigación nos obliga a cruzar montañas de información que al principio parecen de mundos distintos, ¿verdad? Total. Es que la pila de fuentes de hoy es rarísima. Sí. Por un lado, analizamos los datos del repositorio digital de la Universidad de Bengasi. Y fíjate que esta institución justo ahora celebra su 50 aniversario, firmando nuevos acuerdos de investigación geológica con la Universidad de Geociencias de China, y además recibiendo a varias delegaciones británicas. Ajá, un contexto muy académico, muy diplomático. Exacto. Pero luego, por otro lado, tenemos registros de ciberseguridad muy específicos. O sea, alertas de servidores de Cloudflare que bloquean direcciones IP. Por ejemplo, la 66.249.84.226. ¡Wow! El nivel de detalle. Y estas IP intentaban inyectar comandos informáticos maliciosos. Comandos SQL para tirar abajo páginas web de tribunales judiciales en Estados Unidos. Claro, y a primera vista la impresión es de puro desconcierto. O sea, es un salto súper brusco desde la diplomacia universitaria en el norte de África hasta los escudos de defensa cibernética en Norteamérica. Sí, no parece tener sentido. Pero, y aquí está la clave para nuestra sesión de hoy. Todos estos cortafuegos digitales y repositorios protegen piezas del mismo rompecabezas. Los documentos académicos nos dan todo el contexto geopolítico de la Segunda Guerra Mundial, mientras que esos escudos web defienden expedientes de juicios muy modernos. Ajá, todo converge en el mismo punto. Todo esto nos lleva directo al análisis profundo de esta ocasión. Una exploración exhaustiva de lo que se conoce como el oro de Yamashita o el infame lirio dorado. Y la misión aquí es separar la ficción, esa que parece de película de Hollywood, de los impactos reales en la política y la economía. Y para que quienes nos acompañan hoy puedan dimensionar esto, debemos situarnos en el avance arrollador del imperio japonés por todo el sudeste asiático durante la guerra. Y, según los registros que vimos, no fue un saqueo desorganizado, ni mucho menos. No, para nada. Fue algo industrial. Exacto. Una operación a nivel industrial para despojar de su riqueza a 12 naciones distintas. Hablamos de cajas y cajas de oro, joyas, antigüedades invaluables. Obras de arte sagradas, sí. Y lo más fuerte es que la dirección de todo esto, la operación Kin no Yuri, o lirio dorado, recaía, se dice, en el príncipe Yasuhito Chichibu. El hermano del mismísimo emperador Hirohito. Ajá. O sea, eso eleva toda la historia a una conspiración de Estado del más alto nivel. Sí, claro. Y ahí es donde entra el rostro visible de todo este drama, el general Tomoyuki Yamashita, que en la historia militar es súper conocido como el Tigre de Malasia. El famoso tigre, sí. Y resulta que el avance de la guerra cambia de rumbo. Las tropas aliadas, bajo el mando del general Douglas MacArthur, empiezan a acorralar a los japoneses en Filipinas. Y ante esa derrota inminente, pues la leyenda cuenta que Yamashita recibe la orden de esconder el botín entero. En obras faraónicas, además. Exacto. Túneles profundos, bóvedas subterráneas llenas de trampas explosivas, fosas de agua. Todo para que, tras la rendición en septiembre de 1945, en el campo Yonhai, a Yamashita lo someten a un tribunal militar. Y ahí se acaba su historia. Sí, en febrero del 46 muere en la horca por crímenes de guerra.
Los archivos, de hecho, sitúan esos últimos días en zonas como Bayambang o Los Baños, y con su ejecución, el mapa hacia el oro se borra para siempre. Es que todo este despliegue, suena fascinante. Es como una ciudad del Dorado moderna e industrial. Pero aquí es donde entra nuestro primer gran desafío analítico. A ver. Cuando revisamos textos de historiadores filipinos muy escépticos como Ricardo José o Ambeto Campo, la estructura del mito tiene unas grietas enormes si lo piensas desde la lógica militar. Sí, es verdad. O sea, si las fuerzas japonesas controlaban las rutas del mar al principio del conflicto, ¿por qué esconder el botín más grande de la historia en Filipinas? Hablamos de un archipiélago súper vulnerable, un lugar que sabían que iba a ser un campo de batalla sangriento. La táctica más básica nos dice que debieron mandar esos recursos a lugares bajo mayor control imperial en ese momento. Como Taiwán o la misma China continental. Claro, no tiene sentido enterrarlo en una isla mientras te caen bombas del cielo. Total. Y la logística es el talón de Aquiles de esta leyenda. O sea, excavar decenas de túneles enormes, mover toneladas de metal pesado, sellar todo con hormigón. Eso requiere tiempo, maquinaria, silencio y, líneas de suministro estables. Y estaban en plena retirada. Exacto, una retirada militar caótica, con aviones enemigos disparando y guerrillas locales atacando. Hacer todo eso bajo fuego desafía cualquier análisis táctico. Además de que esconder el tesoro en el mismo sitio donde te vas a rendir, pues no tiene nada de sentido estratégico. No, cero sentido. Pero a pesar de estas contradicciones tan obvias, el mito es tan fuerte que eclipsa toda la evidencia histórica. Y esa fuerza irracional que mencionas es justo lo que alimenta hoy en día una industria de cacería del tesoro que es, súper obsesiva en Filipinas. En nuestros archivos hay relatos que de verdad son increíbles. Lo del profesor es de locos. Liceo Cabuzao, un profesor universitario jubilado de 66 años. Este señor convenció a 24 personas, abogados, choferes de transporte público, de todo. Y se pusieron a excavar. Nada menos que bajo los cimientos del Centro de Convenciones de Baguio, que, como dato curioso para nuestra audiencia, es el mismo lugar donde Anatoly Karpov ganó el Mundial de Ajedrez en el 78. ¡Qué buen dato! Y el nivel de formalidad era tal que Cabuzao firmó un contrato oficial para repartir unas ganancias imaginarias. O sea, 30% para su equipo, 35% para el gobierno nacional y el otro 35% para el ayuntamiento. Es que esa anécdota te muestra cómo la institución formal cede ante una fantasía pura. Pero este fenómeno tiene un lado muy oscuro y trágico. Sí, bastante triste. Si vemos el rastro en plataformas de video, hay miles de personas persiguiendo fantasmas. Usan picos y palas guiándose por, rocas cerca de cascadas que tienen formas curiosas como de soles o tortugas. Y juran que son mapas. Sí, piensan que son marcas secretas del ejército imperial. Y las consecuencias son fatales. Los archivos nos reportan que en 2002 un buscador murió y muchos quedaron heridos al colapsar un túnel artesanal en Cebú. ¡Wow! Y peor aún, al año siguiente, en Davao, la desesperación hizo que profanaran 67 tumbas en un cementerio antiguo japonés. Todo por lingotes que jamás existieron. Es que el costo humano comparado con la ausencia total de resultados te deja sin palabras. Llevamos más de medio siglo de excavaciones. Hoy tenemos escáneres terrestres de alta precisión, tecnología de satélites. Radares superpotentes. Y a pesar de todo ese arsenal, nadie ha extraído y verificado de forma oficial ni un solo gramo. ¿No estamos ante un sesgo de confirmación a un nivel masivo brutal? O sea, la gente ignora la realidad para no perder la esperanza. Sí, y las investigaciones de la Universidad de Filipinas explican esto súper bien desde la sociología. Esta cacería perpetua no es por un espíritu de Indiana Jones. Es el contexto de pobreza estructural. Claro, la necesidad. Cuando las oportunidades son casi nulas y la presión económica ahoga a las familias, pues la promesa de una riqueza instantánea es irresistible. El mito sobrevive porque, en el fondo, representa una vía de escape mágica. Es una lectura sociológica vital, la verdad. Pero, el debate da un giro de 180 grados cuando los rumores pasan de las montañas a los tribunales de justicia formales. El caso de 1971. Exacto. Hay una prueba, entre comillas, que desafía eso de que todo es una ilusión. Hablamos de Rogelio Rojas, un cerrajero filipino, que dijo haber encontrado una bóveda usando un mapa viejo.
Y su relato dice que sacó cajas de lingotes y un Buda de oro macizo, Un Buda gigante, sí. de casi 1 tonelada, con una cabeza que se quitaba y estaba llena de diamantes en bruto. Y aquí los documentos judiciales muestran cómo entró el régimen de Ferdinand Marcos. Al enterarse, el dictador manda a los militares en la noche, entran a la casa de Roxas con una orden firmada por un juez que era familia del presidente. Todo en familia, claro. Sí, se robaron el Buda, los diamantes, todo. Y cuando Roxas intentó denunciarlo a la prensa, la respuesta fue brutal. Lo metieron a la cárcel, lo torturaron con golpes, quemaduras y hasta choques eléctricos con baterías de coche. Una pesadilla. Roxas logró sobrevivir y en el 86, cuando cae la dictadura, mete una demanda. 10 años después, en el 96, un tribunal en Hawái le da la razón y ordena a la familia Marcos pagar $22 mil millones a la sociedad de Roxas. Es que esa cifra es absurda. Era la mayor indemnización de la historia civil en su momento. Y aquí es donde nuestro análisis se pone muy tenso. Porque si todo es un mito, ¿cómo es que un tribunal en Estados Unidos valida el tesoro con una sentencia de $22 mil millones? Es una gran pregunta. Y no solo eso, Imelda Marcos llegó a decir, con toda la frialdad del mundo, que la fortuna inmensa de su familia venía del oro de Yamashita. O sea, ¿no será que la leyenda es la cortina de humo perfecta para tapar los $10 mil millones que la dictadura se robó de las arcas públicas? Es que hay que leer la sentencia judicial con mucha lupa para no caer en el mismo sesgo de los cazadores. Esos expedientes legales, los mismos que hoy protegen servidores como Cloudflare, comprobaron crímenes reales. Ajá, los abusos. El tribunal demostró la tortura, el arresto ilegal y el robo de un bien muy valioso a un ciudadano. Validaron que Roxas tenía un Buda de oro y que Marcos se lo robó a la fuerza. Pero, y esto es clave, lo que el tribunal no pudo certificar fue el origen histórico de ese metal. Claro, no probaron que fuera botín de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Comprobar un robo local no confirma la operación Lirio Dorado a nivel continental. Es el ejemplo más claro de cómo la corrupción usa un mito popular para legitimarse ante el mundo. Sí, para fabricarse una coartada de forma muy conveniente. Y si escalamos esta cortina de humo a nivel global a la geopolítica, entramos a la teoría de los presupuestos clandestinos. Los famosos fondos negros. Eso. Y entre nuestros documentos destaca un libro súper polémico llamado Gold Warriors, de Sterling y Peggy Segrave. Ellos tienen una narrativa que reescribe toda la posguerra. ¿Y qué plantean de forma exacta? Argumentan que la inteligencia de Estados Unidos, la OSS, que luego se volvió la CIA, sí descubrió las bóvedas japonesas. Y que con el visto bueno del presidente Truman, decidieron ocultarlo todo. Ah, para crear fondos secretos. Exacto. Fondos enormes sin ninguna supervisión, como el Black Eagle Trust o el Fondo M. Los autores dicen que esto valía más de $500 mil millones de la época. Una cantidad insólita. Y que ese dinero oscuro se usó para sobornar gobiernos, manipular elecciones y financiar toda la Guerra Fría contra el comunismo en Asia. Y que por eso Japón nunca pagó reparaciones de guerra a sus víctimas, a diferencia de Alemania, porque el dinero ya lo controlaba Estados Unidos. A ver, desde el punto de vista de la estrategia política, suena una trama de espías increíble. Pero aquí hay que hacer un balance imparcial, porque al cruzar esto con la economía pura y dura, choca contra la pared. Total. Yo iba a mencionar justo eso, una objeción desde la macroeconomía. Te escucho. En esos años, el mundo funcionaba con el patrón oro. O sea, el dinero estaba atado al oro físico en los bancos centrales. Si de pronto metes en secreto un botín que supera a todas las reservas mundiales conocidas, destruyes la escasez del oro. Y el precio se desploma. Exacto. El dinero respaldado pierde valor y desatas una inflación brutal. ¿Cómo ocultas un impacto económico de ese tamaño? No puedes, es que esa es la contradicción principal. La historia sí nos confirma que hubo fondos secretos y operaciones de la CIA durante la Guerra Fría. Eso está en documentos desclasificados. Eso sí pasó. Sí, pasó. Pero la escala física que plantean los Segrave es imposible. Ocultar $500 billón en lingotes durante décadas exigiría el silencio absoluto de miles de militares, banqueros,
aduanas, políticos. Imposible que nadie hable. Y en un mundo donde todo se filtra tarde o temprano, la falta total de documentos financieros verificables hace que la teoría se caiga a pedazos ante la lógica económica. Pero aunque choque con la economía, la influencia del relato es tan grande que, bueno, basta con ver las leyes de Filipinas. Han legislado una fantasía. Es increíble eso de los decretos. En los archivos tenemos el decreto presidencial de 1980, firmado por Marcos, y regula al detalle la búsqueda en tierras públicas. Exige permisos y dice que si encuentras un botín de la Segunda Guerra Mundial, el 75% es para el gobierno y el 25% para ti. Una tajada enorme para el Estado, claro. Y el Código Civil, en su artículo 438, dicta las reglas para tierras privadas. O la Ley de Protección de Cuevas, que prohíbe destruir cavernas naturales buscando oro. A mí me parece fascinante. Es como si un gobierno creara leyes para cobrar impuestos por hallar la Atlántida, ¿sabes? O por encontrar duendes. Tal cual. Al crear este marco jurídico con porcentajes tan exactos del 75 y 25, ¿no está el Estado validando e institucionalizando la fábula? Sí, pero hay que entender la paradoja del Estado. A la burocracia no le importa si el tesoro de verdad existe debajo de la tierra. Lo que le importa es que hay miles de personas gastando sus ahorros, alquilando excavadoras, dinamitando montañas. Claro, el comportamiento es muy real. Exacto. El caos humano es real. Y cuando un mito mueve tanto capital y altera el paisaje, el gobierno tiene que intervenir para controlar el territorio. Crean este embudo legal para asegurarse de que, si por algún milagro alguien encuentra algo, el Estado tenga el control absoluto y se quede con casi todo. Control territorial en el fondo, ¿no? Sí, sin importar si persiguen a un fantasma. Pues, a medida que vamos cerrando, creo que el recorrido de este debate nos deja claro que el oro de Yamashita es una mezcla súper compleja. O sea, vemos la crueldad de la guerra, la pobreza extrema que desespera a la gente, la corrupción de la era Marcos y los juegos de la Guerra Fría. Todo en el mismo relato. Todo cruzado. Y a pesar de todo, tras décadas de perforar montañas, de usar radares y satélites, nadie ha puesto ni un solo lingote verificado ante la comunidad internacional. Y eso, para quienes nos escuchan, debería ser un recordatorio de por qué debemos cuestionar siempre la información. Vivimos en la era de los repositorios digitales gigantes. A un clic de distancia. Sí, con datos instantáneos. Y aún así, muchas veces preferimos creer en la narrativa del mapa del tesoro, porque nos da una respuesta fácil, muy de película, a preguntas muy complejas sobre quién tiene el poder y la riqueza en el mundo. Es más fácil creer en oro enterrado que en la inflación o las estructuras geopolíticas. Exacto. Y para terminar, quiero dejar una idea inédita sobre la mesa. Algo para que nuestra audiencia lo reflexione por su cuenta. A ver, suena interesante. ¿Qué tal si el verdadero lirio dorado nunca fue oro físico? ¿Qué pasaría si la simple idea, el rumor esparcido a propósito de que había una riqueza infinita escondida, fue la verdadera moneda de cambio? Wow. O sea, el mito como herramienta. Una herramienta psicológica perfecta. Un engaño brillante que usaron dictadores para justificar sus robos y que las potencias globales usaron para proyectar un poder infinito y mantener alineados a sus aliados. Porque a veces la ilusión del poder es tan valiosa o más que el poder mismo. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.